Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva clase. Por ahí tenemos pendiente esta parte de la última parte de este tema de composición. En los dos temas anteriores estuvimos viendo lo que eran ángulos y lo que eran planos, de cómo era el encuadre, lo del enfoque, etcétera. Y el día de hoy vamos a ver cómo utilizar esos elementos de fondo y del objetivo en lo que nosotros queremos mostrar. Obviamente esto tendrá un propósito que veremos en otro tema, en otro video, que estaremos hablando del storyboard. Y que parte de esto es la conformación del proyecto de evaluación de este primer parcial, que si bien ya terminó, nosotros estamos todavía un poquito retrasados en ese sentido, pero que será parte de este proceso. Una vez que hagamos el storyboard, entonces entraremos en la parte de la producción, donde para los alumnos de audio y video tendremos, acuérdense que hablamos de un video promocional, un spot promocional publicitario de un producto, y en el caso de los de animación estaremos hablando de la representación de una fábula, un cuento corto, breve, para que puedan tener esa parte eh, de este conocimiento, ¿no? Pero bueno, ya en cada una de las asignaturas daré indicaciones puntuales para que podamos elaborar este ejercicio. Entonces, pues vamos a darle inicio a este video con este tema. Bueno, en la parte del área de la composición, pues podemos hablar que si bien en el diseño eh, nosotros estamos muy conscientes de que los elementos que elaboramos, pues evidentemente tienen que llevar a cabo una cierta estructura, ¿no? En la parte del diseño, pues tiene que ver mucho este concepto de composición, es decir, de la selección de los elementos que van a formar parte del diseño y que en este caso, pues obviamente nos van a servir para que nosotros podamos utilizarlos de acuerdo a lo que queremos representar en una imagen. En este caso, pues al ser video, pues también lo que queremos transmitir a otras personas a partir de lo que está en pantalla, y para el caso de la animación, lo que vamos a crear para que esté en pantalla cuando queremos que la gente lo vea. Toda esta parte de composición no es exclusivo ni de la animación del video, pero sí viene de la parte básica del diseño, ¿no? De decir, ok, tengo un espacio limitado y a partir de ese espacio yo voy a crear algo que va a llamar la atención del espectador. Y para eso pues tenemos algunos elementos y recursos. Dice, los contenidos audiovisuales digitales comparten con el cine ciertas características, como lo son un espacio dedicado, el aislamiento, es decir, estás en tu computadora o en tu dispositivo como lo estás en el cine, no vas y te sientes en tu butaca, te sientes en tu asiento, ¿no? Y la abstracción, es decir, te aíslas de todo lo demás. Algunos usan audífonos, otros pues tienen un cuarto de televisión, otros pues simplemente lo que están viendo y lo que están haciendo, pues están en un espacio dedicado, ya sea tu cuarto, ya sea un cuarto de estudio, ya sea cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Dice, y se difiere en la televisión en la distancia a la pantalla, es decir, pues normalmente para ver la televisión la veíamos en un espacio reducido, en un cuarto, en tu propia recámara, donde está la televisión. La interrupción publicitaria, que bueno, cada vez es menor, porque ya en las plataformas digitales empieza a haber este tipo de elementos distractores, como son los anuncios y bueno, la interrupción familiar, ¿no? Que la mamá que te está gritando, hey, ve a traer la coca, o hey, ve por las tortillas, o ese tipo de elementos que nosotros en determinado momento vamos a tener que utilizar para, eh, para poder eh, sacar un beneficio de ello, ¿no? Entonces, obviamente, de hecho, si ustedes lo han notado en la televisión, cuando salen la parte de los anuncios, tienen un volumen mayor. Ese volumen mayor indica que está pasando una pauta publicitaria, y esa pauta publicitaria obviamente está enfocada a que tenga una mayor eh,
importancia, ¿sí? Por eso normalmente las suben de volumen. Entonces, por ahí está esa referencia. Dice, consecuencia, el multimedia se asemeja más al cine que a la televisión. Y en este caso, los contenidos digitales pues van de la mano de esto. Habíamos visto lo que eran los ángulos y los tipos de planos, el ángulo normal, el picado, el contrapicado, el cenital, el nadir. Y luego veíamos los planos, el plano detalle, el primer plano, el plano medio corto, el plano medio largo, el plano americano, plano entero, plano general y plano panorámico o el gran plano general, ¿no? Que estos, pues obviamente, espero que hayan quedado entendido en el anterior punto. De estos se derivan, pues obviamente, lo que llamamos la profundidad de campo. Y la profundidad de campo es los elementos que están de acuerdo a nuestro objetivo, es decir, la distancia que está el objetivo, el objeto de donde estamos nosotros, y obviamente que hay una menor profundidad de campo, ¿sí? Cuando el lente focal es mucho menor, ¿sí? A que cuando es mucho mayor hay una mayor profundidad de campo. Es decir, que los elementos en primero puede estar en primero, segundo, tercer plano, y de acuerdo a ese plano, pues nosotros vamos a determinar qué es lo que queremos poner, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahí tenemos un lente focal de 2.8, que la profundidad de campo pues, es en el primer elemento, que todo lo demás que está a una distancia mayor, pues tenga una menor calidad, es decir, no se vea enfocado. Luego está el de 5.6 que tiene una profundidad de campo mayor, pero sin embargo no alcanza a ver todo el fondo, ¿no? Y finalmente un lente focal de 11 que tiene entonces sí un panorama más abierto. De hecho, se han visto esos lentes de los fotógrafos, esos lentes que tienen pues una dimensión bastante larga, que normalmente pues indica que esos lentes pues tienen la capacidad de tener un enfoque a una mayor distancia, ¿no? Entonces obviamente de acuerdo a esto podemos trabajar y que podemos utilizar en esto pues también podemos tener la referencia de que al ocupar esto nosotros tenemos la asimilación de poder mostrar o dar un sentido dramático o un sentido así teatral a lo que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, de repente está un personaje ahí tirado arrastrándose en la arena y así a lo lejos, al fondo, se ve una se ve se alcanza a percibir, por ejemplo, en contrapicado, este, eh, el horizonte y el calor de la acción y una silueta que se ve borrosa, ¿no? Y que poco a poco, conforme se va acercando, se va viendo más nítida, ¿no? Y es así como una entrada magistral, ¿no? Una entrada bastante heroica, que bueno, al final de cuentas, pues tiene esa connotación, ¿no? De lo que nosotros queremos o podemos aplicar, en este caso, con esos elementos. ¿Qué debemos de llamar este punto? La referencia en los puntos de atención o enfoque, es decir, dónde estamos queriendo atraer la atención de esto. La atención la debemos de marcar y no necesariamente tiene que ser al centro. La atención puede ser en alguno de los extremos, en alguna de las esquinas, en alguno de los lados, porque va a determinar mucho la parte de la composición que nosotros queremos asignar. Normalmente, estos puntos de atención o enfoque están determinando unas líneas fuerza, es decir, las líneas fuerzas es donde dirigen la atención de las personas. Y aquí tenemos dos ejemplos que definitivamente en ese momento, en esa composición, nos llaman la atención de que no son elementos que estén centrados, no son elementos que estén simétricos, son elementos que son colocados para llamar la atención del espectador y que en ese punto donde están, la atención se llama. Es decir, les permita también contextualizar la acción de lo que están generando, ¿no? En el primer caso, pues es un hombre que está sentado con una caña de pescar y en el segundo, pues es una persona, una chica que está en un mirador,
que evidentemente da la apariencia de que uno, el del pescador, pues que está en una etapa de relax, de un tiempo de, no sé, de vacaciones, de disfrute, o un fin de semana, y la otra chica, pues igual, ¿no? O sea, como que espacios abiertos, espacios libres. De esto nosotros podemos determinar, por ejemplo, la profundidad de campo, los puntos de atención, las líneas fuerza, la existencia de un tema y los contrastes de los objetos principales, que cada uno de estos pues, son un punto dentro de la composición. Para la existencia de un tema, pues normalmente tiene que haber una idea, un argumento en el cual se desarrolla la acción. Y esto va a significar mucho la representación que nosotros vamos a tener, porque aunque no lo creamos, eh, el tener un tema también va a determinar el tipo de composición que vamos a hacer. Si son elementos que tengan mucho drama, pues van a haber muchos acercamientos, van a haber muchos ángulos que nos permitan que nosotros veamos las cosas con ese dramatismo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, analizan una película dramática como En busca de la felicidad y luego ven una película de acción como, no sé, este, eh, cualquier película de acción, ¿no? Rápido y Furioso. Van a ver que son elementos diferentes en su composición, en su edición, en sus efectos, porque al final de cuentas en una película de drama no hay tantos efectos, ¿ma? Tiene más la característica de ser una película dramática que ser una película que se basa en otros factores que no sea la actuación. En el caso de Rápido y Furioso, pues la actuación sí es importante, pero es más importante todo lo que conlleva a eh, a la actuación de los personajes. Es decir, cuando interactúan los personajes es porque se ha dado una secuencia de acción o una secuencia de movimiento, una secuencia de persecución, que esto pues obviamente va a llevar a los personajes a tener una interacción entre ellos. Entonces, tiene que ver un tema y definitivamente pues eso es una de las partes que nosotros consideraremos. Con respecto a los contrastes de los objetos principales, no sé si lo han notado, pero cuando los elementos están en un primer plano siempre van a estar enfocados ellos. Lo que está en segundo plano normalmente no nos interesa, no queremos robarle la atención. Por eso es importante que cuando vemos estos elementos, vean cualquier comercial de algún producto en la televisión y van a ver cómo, por ejemplo, siempre termina el producto en un primer plano y en el fondo terminan los actores o el escenario o lo que sea, pero en un plan en segundo término, ¿no? En segundo plano. Es decir, siempre se va a destacar la importancia a los elementos que estén más y pues el contraste suele ser una de estas, el enfoque suele ser otra estrategia que podemos utilizar para este elemento. El principio de profundidad, es decir, dar esa apariencia de el espacio tridimensional y que nos lleva también a enfocarnos muchas veces en ese punto, en esa referencia para nosotros llamar nuestra atención y que en ese elemento nosotros nos focalicemos, ¿no? Que de repente está una puerta, una ventana y al fondo se ve un camino, como les decía hace rato de la escena. Ahí es donde nosotros focalizamos nuestra atención a través de este principio. Los puntos de fuga también nos permiten mayores contrastes entre el fondo y la forma. Es decir, vamos teniendo esa referencia de la proyección del espacio y que la construcción mental que nosotros vamos generando de los isométricos y de las perspectivas, pues obviamente van ayudando. Aparte, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, por lo que nuestro ojo está todo el tiempo construyendo espacios tridimensionales a través de perspectivas, a través de estas proyecciones del espacio que evidentemente después las asociamos en una película, porque al final de cuentas una película es un elemento plano, es decir, se proyecta en una pantalla plana, ¿sí? Y entonces cuando nosotros lo vemos, nosotros damos esa apariencia y esa sensación de profundidad que evidentemente ayuda a sumergirnos. En este caso, imagínense que de repente viene un golpe o viene una araña, o sea, viene algo y de repente sale así, ¿no? De frente. Y
Pero son estrategias que se pueden utilizar para involucrar a la persona, ¿no? De hecho, fue una de las cosas que trató de potencializar la televisión 3D y el cinema 3D, pero que no terminaron de enlazar. ¿Por qué? Porque requería muchos elementos externos aparte de la televisión. Entonces, por eso no pegó tanto, ¿no? Tenías que tener un reproductor 3D, unos gafas 3D y evidentemente el contenido en esa etapa 3D. Aquí tenemos otro ejemplo del punto de proyección, es decir, alguien que va caminando en un punto donde nosotros simplemente no podemos tener la apreciación de qué tan profundo es. ¿Por qué? Porque estamos en un plano, ¿no? Pero aquí en la imagen nos permite entender que la parte del andar de este personaje está siendo hacia un punto, eh, el cual pues obviamente nosotros no alcanzamos a percibir qué hay detrás de eso, ¿no? Simplemente es la imaginación, la suposición de lo que pueda ocurrir después de eso. La composición en capas es una estrategia que permite que nosotros podamos eh, poner elementos que refuercen la tensión donde la queremos marcar. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo gráfico de la composición de capas. El primero es un elemento que está en un primer plano. Es como si yo pusiera mi mano aquí, ¿sí? Mi mano está en un primer plano, ¿sí? O, por ejemplo, ahí está en primer plano mi mano y yo estoy en un segundo plano. Y hay un fondo que es un tercer plano. Entonces, en este sentido, nosotros podemos usar ese tipo de recursos de que de repente, pues, estoy viendo un marcador. ¿Qué marcador es? Ahí es un marcador, este. Entonces, el marcador está en primer plano, ¿sí? Yo estoy en segundo plano, ¿sí? Y el fondo es mi tercer plano. Entonces, es una estrategia, es un recurso que nosotros podemos utilizar para estos elementos. La angulación y eliminación de rectas. Esta también es otra estrategia que se utilizaba mucho en los dibujos animados, donde las verticales de los edificios, árboles y otros elementos no eran rectas, sino se curveaban. Y era como para dar esa sensación de profundidad y de apreciación del espacio, que de hecho mucho de esto se logra con un lente focal gran angular que nos distorsiona un poco la apreciación, pero también podemos captar mucho más con esto, ¿no? Aparte es un recurso que se puede utilizar y que nació precisamente en los cómics para darle un mayor dinamismo, para darle una mayor representación del movimiento a los elementos que evidentemente pues no tenían ningún movimiento, como lo podrían ser edificios, paredes, etcétera, ¿no? Dentro de los principios también está la simetría, ¿no? Que es esta parte de poner ejes y sobre esos ejes replicar el equilibrio de los elementos tanto en horizontal como en vertical, ¿no? Y que bueno, es un recurso que se ha utilizado mucho, mucho en la parte de la fotografía, el cine y bueno, evidentemente en el diseño. En el lado izquierdo vemos un frame de una película de Wes Anderson y del lado derecho vemos un frame de la película de Star Wars, ¿no? Evidentemente una película bastante completa. Si se fijan, utilizo mucho Star Wars como referencia porque creo que el trabajo que hay detrás de composición cinematográfica, de fotografía, y bueno, de la historia, pues mejor bueno, no hablemos de eso porque entonces tendríamos mucha tela de donde cortar, pero sí que en este caso, este elemento, pues tenemos ahí esa posibilidad de poder sacar referencias de esto, ¿no? El principio de barrido es el movimiento de los elementos e incluso de las tomas hacia cada uno de los lados. En este caso, recuerden que es el barrido, es el encuadre que lleva, en este caso, de la derecha hacia la derecha, da una referencia futura, es decir, un encuadre al favor de la acción. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de lectura que tenemos en el occidente. Normalmente esto marca que la lectura de las personas normalmente es de izquierda a derecha en un orden descendente. Entonces, cuando nosotros vamos hacia la derecha, nosotros vemos elementos que fluyen hacia a favor de la acción, es decir, que son movimientos de forma positiva.
¿Qué pasa cuando son en contra? Pues van referencias eh, aplicadas al pasado, al encuadre en contra de la acción, es decir, algo que va a generar un peligro o que va a generar una advertencia, ¿no? O sea, hay un riesgo. Y bueno, este es el elemento que puede generar que el movimiento vaya en contra del movimiento natural. Es decir, si tú estás viendo hacia acá y luego empiezas a ver hacia acá, el movimiento de tu cabeza podríamos pensar que ni siquiera es natural. ¿Por qué? Porque estás moviéndose hacia otro lado que no es, en este caso, el elemento hacia donde tú consideras. En cambio, por ejemplo, creo que también tiene que ver mucho si eres diestro o zurdo. Entonces, también porque normalmente es hacia donde diriges la mirada, ¿no? Y que en mayor caso se da hacia la parte derecha, o sea, es decir, haces movimiento hacia la derecha. A lo mejor ustedes lo han invertido porque la cámara está de frente, pero si lo haces hacia la izquierda, entonces estás yendo hacia la acción. Sí, hacia allá. Así. Fuerza en el obstáculo es el movimiento que le genera a la acción o al encuadre que los elementos que están, en este caso, en una posición vulnerable, pues obviamente tienen una desventaja posicional con respecto a los otros elementos. Ahí vemos dos escenas, igual de Star Wars, una de la película y otra de una de las series animadas, donde vemos como, por ejemplo, incluso fíjense, el encuadre, el, el, la posición del plano y el ángulo son diferentes, pero tienen el mismo peso, el mismo valor. Es decir, la fuerza se encuentra en un obstáculo, es decir, el obstáculo nos permite o nos obliga a ver el siguiente elemento. Luego está la fuerza en el impulso, que normalmente es una dirección hacia la cual nosotros podemos generar este tipo de posicionamiento de los personajes o de las cosas y que obligan a la visual a llevar ese movimiento, ¿no? Es decir, que tengo ese elemento y me impulsa a dirigir la mirada hacia el otro punto, ¿no? En este caso, bueno, pues es un fotograma de El Señor de los Anillos, que también es una película que tiene un excelente trabajo de fotografía eh, y de composición. Las diagonales, en este caso la diagonal ascendente llamada diagonal de acción, acelera la composición, es decir, le da vida, ¿no? Muchos recordamos este famoso desplazamiento de la velocidad de la luz a la velocidad de la luz del halcón milenario, ¿no? O la nave imperial, en este caso de Star Wars, que tiene esas características, ¿no? O sea, va en esa diagonal ascendente que proyecta dinamismo, que proyecta movimiento, que proyecta fuerza y que evidentemente lleva a los elementos a una acción bastante, bastante dinámica. Por el contrario, la parte diagonal descendente más se refiere a una actitud más pasiva, más tranquila, más ecuánime, ¿sí? Y en este caso llama a la reflexión y provoca una lectura más lenta, es decir, es como algo más dramático, ¿no? Y en este caso este fotograma de la película de Solo, así lo proyecta, ¿no? O sea, es decir, el elemento se va posicionando, incluso el plano inclinado que se trabaja un poquito ahí. Ven lo que les decía del enfoque. El primer plano es el que tiene el enfoque principal. El segundo plano, que es el Chewbacca, tiene un plano pues un poco más desenfocado. Y ya lo demás es un punto focal bastante, bastante eh, em- borroso, desenfocado, porque no le queremos dar la misma atención que en este caso queremos presentar con el personaje principal. ¿Ok? Entonces, pues bueno, muchachos, este fue el tema, la parte 3 de este concepto de composición, ángulos eh, y planos. Y en el siguiente video que vamos a grabar en un ratito, vamos a hablar sobre storyboard.
y después de esto pues vendrá la actividad que realizaremos como parte de la evaluación. ¿Ok? Pues bueno, espero que les haya servido, espero que hayan entendido y si tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden que la pueden hacer por los canales conocidos, el grupo de Teams, en los comentarios, dejen sus comentarios, qué les pareció, qué películas consideran ustedes que tienen una lectura más rápida, una lectura más lenta y bueno, también comenten, ¿no? ¿Qué fotogramas o qué les pareció cada uno de los puntos que vimos en este video. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Estamos viendo. Bye bye.